Segundo bloque de entrevistas. Y bueno, ahora toca presentarla a ella, que ya la están viendo en la pantalla. Ella es abogada especializada en Derecho Penal en la UBA. Actualmente estudia para obtener la maestría en Derecho Penal y cursó una materia anual en la cárcel de Devoto, más específicamente en el Centro Universitario de Devoto. Una experiencia que, según nos dijo tras bambalinas, le cambió su perspectiva del sistema carcelario. Participa en proyectos de investigación en la UBA. En el más reciente de ellos, sobre superpoblación carcelaria, hizo un capítulo titulado Maternidad en el encierro, mujeres, madres y privadas de la libertad. Doctora María del Rosario Llera, bienvenida a la nueva generación. Gracias. El título de doctora siempre es como que uno la siente que le queda demasiado grande. Lo discutimos antes igual. Fue polémico, fue polémico. Sí. ¿Te decimos o no te decimos, doctora? Sí, no, o sea, usualmente a todos los abogados le dicen doctores, pero bueno, qué sé yo, viste, uno con 26 años que le digan doctores, como te suma unos 20, 30 años, tranquila. Bueno, le vamos a decir Rochi porque acá por lo menos tenés algún que otro conocido. Si no tenés ningún problema, te decimos Rochi. Ningún problema, prefiero que me digan Rochi, total. Perfecto. Entonces, nada, la pregunta, la básica. ¿Cómo te trató la cuarentena? ¿Cómo te trata ahora? No sabemos en qué episodio estamos, ¿viste? Después de todo lo que pasó esta semana. Pero bueno, ¿cómo No, se al 2020 no le podemos pedir más. O sea, viene complicadísimo. Ya necesitamos que termine y arranque el 2021 porque venimos para atrás, la verdad. Pero no, bien, haciendo home office. Todo desde casa. Tuve un tiempo que tuve que ir a trabajar porque como, nada, yo trabajo en Derecho Penal, el Derecho Penal no para, ¿no? Porque si nosotros parábamos estábamos complicados. Claro. Y ahora ya todo home office. Y Rochi, vamos a ir un poquito a cuando empezaste la facultad, o un poco antes. ¿Cómo decidiste estudiar Derecho? ¿Hubo algo en especial que te motivó? No, es re difícil esa pregunta, no sé si les pasa cuando capaz se la preguntan de todas las carreras que uno puede llegar a estudiar. No sé, creo que siempre supe que quería estudiar Derecho y entré a la carrera sabiendo que quería estudiar Derecho Penal. Entonces medio que siempre hice la carrera en base a eso, creo que nunca lo dudé. Claro. Y la carrera en base a ese gusto. No tuvimos esa suerte con Mateo. No, creo que nadie. Creo que No, pero no es ejemplo. Sí. Lo bueno es dudar, porque después las dudas vienen más tarde, cuando uno termina la carrera y decís, ¿por qué hice todo esto? Me están matando, eso creo que... No les estoy dando un muy buen prospecto. Y Rochi, una pregunta, ¿vos sentís que la facultad te preparó para lo que vivís hoy como profesional? No, para nada. O sea, lo mío lo dijo. Dos pálidas les estoy fuerte, tirando. ¿no? Pero no, en realidad yo creo que ninguna facultad prepara para el mundo profesional, pero en mi caso en particular, sí, yo todas pálidas estoy tirando, yo acá tengo con la realidad. La verdad que la facultad no te prepara y en mi caso en particular que yo hago Derecho Penal, mucho menos. O sea, menos que menos. A mí en la facultad nunca nadie me enseñó a tratar con una persona que está presa hace 20 años o una persona que está por estar presa o con familiares, que eso es lo más difícil. Claro. La facultad, lejos de prepararte. No, encima, complementando tu respuesta, mira, yo estudio Ciencias Políticas y a la hora de decidir dónde quería estudiarlo, me aboqué más a buscar a la UBA, porque sentía que me iba a dar un choque de realidad mayor. Sí, sin embargo, o sea, eso por un lado, pero, o sea, el derecho penal, o sea, ni me imagino, o sea, la distancia que tenés entre lo que estudiás y lo que después haces. O sea, sí, más el derecho penal. Si haces otra rama, bueno. Pero... O sea, la UBA lo que tiene es que te da muchas posibilidades. La verdad es que no puedo comparar porque la verdad nunca estuve en una universidad privada más que en lo que es posgrado, que es muy distinto. Claro. Pero bueno, en el caso particular de la UBA, por lo menos en mi caso, me dio la oportunidad no fue la primera vez porque por cuestiones laborales pude entrar antes, pero la verdad es que a muchos de los estudiantes los dejó entrar por primera vez a la cárcel y eso ya es un montón para una universidad.
O sea, la gente que pasa por la cárcel y después se dedica al derecho penal no es la misma que la que no lo hizo. Bueno, Rochi, hablando un poco de eso, ¿nos querés contar cómo fue tu experiencia de cursar una materia en una cárcel? Porque cuando lo contás suena como un poco fuerte. Sí, suena fuerte. Es fuerte, aparte yo me recibí ahí. O sea, a mí me dijeron que yo me había recibido y que era abogada adentro de la cárcel. O sea, 7 puertas adentro. ¡Wow! Sí, me dijeron, te recibiste, sos abogada, mi profesor Celso, que no creo que esté escuchando, pero si en algún momento lo escucha, le mando un beso. Pero sí, o sea, suena mucho más trágico o mucho más terrorífico de lo que en realidad fue. O sea, para mí fue el mejor año de la carrera y paradójicamente yo cuando entraba y cuando salía, entraba y salía con una felicidad, porque aprendí muchísimo y porque la gente que está ahí adentro también me enseñó mucho. Claro, fue una realidad. No estabas Sí. aprendiendo de la cárcel sentada en un banco de la UBA. Exactamente, o sea, hoy en la UBA se habla mucho de la cárcel, eso lo voy a destacar, o sea, los profesores, se habla mucho y o sea, es un tema que se polemiza mucho también. Pero bueno, es distinto discutirlo con un profesor que la conoce desde su lugar de escritorio que hablar de la cárcel con los que la viven todos los días. Eso es otra cosa, eso es muy distinto. Y la verdad que haber cursado la materia, porque nosotros cursábamos a la par que ellos, que también estaban estudiando, porque para los que los y las que no saben, hay un centro universitario adentro de Devoto que es de la UBA. O sea, es como una embajada de la UBA adentro de la cárcel. Y a ese lugar en particular, por ejemplo, el servicio penitenciario no puede entrar. O sea, no puede entrar. De la reja para ese lado es de los y La las UBA. Exactamente. Y la policía no puede entrar. Y el servicio penitenciario menos, salvo casos excepcionales, pero que todo tiene que ser con una orden judicial, ¿no? Pero bueno, uno entra ahí y lo bueno es eso, es que uno no tiene ese control del servicio penitenciario, porque la verdad es que los presos a veces tienen limitaciones para hablar en frente del servicio, esa es una realidad. Y bueno, y tener la posibilidad de ser compañeros de aula y ser pares y ser tratados como pares, la verdad, nada. Creo que fue o sea, el mejor año de toda la carrera y creo que eso fue como el cierre que se le podía dar a toda la carrera en general. Sí, Rochi, yo justamente te quería hacer una pregunta relacionado a eso. Bueno, vos tuviste la suerte quizás de conocer todo ese mundo y quizás para alguien que lo ve de afuera se queda a veces con esa imagen latente tan negativa del sistema carcelario. Y de las personas que están adentro. Yo te quería consultar por esto, siendo mujer, cursar así con una cárcel de varones, ¿alguna vez te sentiste subestimada o eras tratada como una par? Nunca, para nada. Bien. De hecho, siempre nos manejamos o sea, con muchísimo respeto, se nos trataba con mucho respeto, pero creo más que por una cuestión de género, sino por una cuestión del estudiante externo que viene a estudiar con nosotros. O sea, todos los estudiantes que van al centro universitario son sumamente cuidados porque ellos valoran mucho el hecho de que la universidad abra la posibilidad de estudiantes de entrar a la cárcel y también es una forma de acercar un poco la cárcel, ¿no? Porque la imagen que tenemos de la cárcel es horrible. Digo, uno piensa en la cárcel y tiene una imagen espantosa y yo al día de hoy capaz pienso en la cárcel y tengo como esas dos imágenes, que es por un lado todo lo que veo en el trabajo, todo lo malo, La lo horrible. mediática. Claro, y por otro lado tengo esa imagen que a mí me quedó, que es todos los martes y viernes, yo iba y me estaban esperando con un café, con pasta frola, y nos moríamos de risa y hablábamos sobre un montón de cosas, y capaz que la cárcel era el último tema que tocábamos. Hablábamos mucho más de la vida y de la vida de ellos, y de qué eran ellos antes de estar ahí adentro, que de lo que los llevó a estar ahí adentro y de lo que ellos hacían ahí adentro. Rochi, por un lado te quería hacer una pregunta. Si estuviste solo en las cárceles de varones o solo y también fuiste de mujeres, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál fue la experiencia que más te choqueó estando en la cárcel? ¿O que más te llamó la atención? Sí, o sea, fui a cárceles de varones porque, bueno, la cursada yo la hice
en una cárcel de varones, y después por temas de trabajo fui a cárceles de mujeres también, que creo que esa fue la que más me impresionó, por así decirlo. Como que no quiero caer... Mi idea en particular era como tratar un poco de desmitificar la cárcel, ¿no? Sí. Porque la cárcel es horrible, pero no es horrible por quienes la habitan, es horrible por lo que nosotros hacemos con la cárcel. O sea, creo que es por ese lado por donde hay que encararlo. Porque, bueno, o sea, yo visité cárceles de hombres y cárceles de mujeres. La realidad es espantosa y hay un millón de anécdotas que uno podría contar sobre qué es lo que ve en particular. O sea, a mí lo que más me impresionó fue cuando fui a una cárcel, y era una cárcel que alojaba a madres que vivían con sus hijos e hijas de hasta 4 años. Entonces habían niñas o niños que habían nacido y que hasta los 4 años su única realidad era estar en una cárcel. Ojo, en un jardín, las cárceles de mujeres madres es muy distinta capaz a una cárcel de varones, pero no por eso tienen menos problemas. O sea, tienen los mismos problemas que tiene la cárcel en general, pero como agravados por el hecho de que ahí hay nenes chiquitos, nenes y nenas chiquitos. Porque viven ahí con las madres hasta los 4 años, y la realidad es que imagínense crecer y que esa sea la única realidad, y que a los 4 años, como ya no pueden estar más, porque ya son grandes, la cárcel no puede seguir sosteniendo niños adentro de la cárcel, a los 4 años se van, y es muy duro para los nenes y las nenas salir, porque están acostumbrados a esa realidad y no conocen otra realidad. Entonces es muy duro el momento en el que se tienen que ir. Yo creo que capaz lo más choqueante, sin caer en el morbo, ¿no? Porque hay otras cosas que obvio son horribles, pero capaz no está tan bueno abordarlas, pero digo, creo que lo más choqueante fue eso, fue hablar con las detenidas y que me cuenten lo difícil que fue el momento en el que los hijos se tenían que ir, que lo único que querían era volver. O sea, eran nenes de 3 o 4 años que querían volver a la cárcel para estar con su mamá. Eso creo que fue como lo más difícil. Y después todo lo que me contaban en cuanto a lo estructural, ¿no? O sea, que la cárcel no es un lugar para niños y niñas. Y, por ejemplo, una vez me contaron esto que también me impresionó mucho, que al final del día los penales hacen un conteo, ¿vieron? Para ver que estén todos presentes. Y los bebés y los nenes están tan institucionalizados que cuando hacen ese conteo se paraban enfrente de la persona que les estaba haciendo el conteo, y ellos también decían un número. O sea, si la mamá era 1, los nenes decían 1, la mamá era 2, y así. O sea, el nivel de institucionalización que tienen es muy fuerte, porque para ellos la realidad es esa. Y eso es como lo más fuerte que vi, que bueno, que de hecho por eso decidí también investigar por ese lado. Claro. Rochi, y la gente que trabaja en la cárcel, sean profesores, sean empleados de la salud, ¿vos pensás que esas personas tienen un plus en su personalidad, vamos a decirle, o tienen algo en su personalidad que les permite trabajar en la cárcel, o lo puede hacer cualquiera? Yo creo que no lo puede hacer cualquiera, o que sí lo puede hacer cualquiera, pero si se aísla sentimentalmente de lo que está viviendo. Porque si en algún momento uno se pone a pensar en el lugar en el que está y las cosas que uno tiene que ver, es muy difícil. O sea, yo creo que sería imposible. Llega un momento en el que uno se tiene que aislar. Por eso yo siempre digo lo mismo, que los que trabajan y los que trabajamos con la cárcel tenemos que tener épocas de trabajo con la cárcel para poder hacerlo bien. O sea, uno no puede estar toda la vida haciendo eso en contacto directo, ¿no? Una cosa es verlo desde el ámbito académico y otras veces, otra cosa es verlo ya en el día a día y tratar todos los días con los problemas que hay dentro de la cárcel. Y yo creo que eso hay que hacerlo como por un tiempo determinado, ¿no? Después tener un descanso de algunos años y después volver, porque si no uno, en el afán de querer trabajar... Sí, o sea, creo que uno se vuelve una máquina de hacer chorizo. O sea, ya llega un momento en que uno no toma noción de lo que está haciendo y simplemente un trabajo. Y es muy difícil. Entonces yo creo que siempre hay que tener una personalidad muy especial para poder trabajar en la cárcel, pero también hay que saber cuándo parar. Claro. Creo que hay que saber cuándo tomar distancia y después volver. Porque uno vuelve con más energías, esa es la realidad, y vuelve con otro niveles de empatía, con otra forma de ponerse en el lugar de la otra persona, que es muy difícil para todos y todas las que trabajan en el Poder Judicial. Yo, Rochi, te quería preguntar un poco, saliendo de la cárcel y más
en el sentido de la institución, de la justicia, muchas veces la sociedad muestra como cierta disconformidad o duda de la honestidad de la justicia. Yo quería saber qué opinión te merece esta afirmación, si sentís que en algún sentido compartís, cómo lo ves. Ya una denuncia pública de corrupción en el programa. No. O sea, yo creo que hay razones para desconfiar, obviamente hay razones, pero yo creo que no por las razones que las personas creen. O sea, realmente hay un sistema saturado. Esa es una realidad. Todo lo que rodea la cárcel está saturado, pero porque no es prioridad para nadie tampoco. Entonces, los y las operadoras judiciales nos encontramos con trabas todo el tiempo, porque la cárcel no es prioritaria para nadie y es el último orejón del tarro. Entonces uno trata de trabajar y de hacer y de mejorar, pero bueno, llega un momento en que el límite termina siendo el propio sistema. Entonces entiendo la desconfianza que genera, pero también viéndolo de este lado, entiendo todas las trabas y los límites que hay. O sea, nosotros tenemos que manejarnos con un sistema saturado que a nadie le importa. Porque la realidad es que no hay un político que haga su campaña política con la cárcel. Porque no lo va a votar nadie. No. Totalmente. Esa es la realidad. Mira, y te meto un bocado acá que me sirve. Conozco un amigo que, bueno, ya también tiene 26 años, ya terminó la carrera de Derecho, todo, y estudia en el Penal Económico número 1, acá en la capital. Sí. Y me cuenta que en las oficinas tienen torres de papel, que tienen miedo de que se caiga el piso de la torre de papel, de lo saturado que están. Y, o sea, claramente ahora la cuarentena, todo este tiempo, los obligó a digitalizarse. Así que, de alguna manera, como que están digitalizando todo. Pero bueno, eso como para que dimensionemos, o sea, se les cae el piso, literalmente. Sí, eso para empezar, y eso que penal económico, no quiero menospreciar ahí, pero penal económico no trata con tantos detenidos y detenidas como tratan otras instancias. Porque penal económico tiene otros delitos que lamentablemente no hay tanta gente presa, aunque deberían, por todos esos delitos, pero sí hay mucha gente presa por robo, por homicidio, por todos esos delitos que como que son un poco más conocidos para todo el mundo. Entonces, justo ese es el ejemplo de saturación del sistema judicial. Claro. Yo creo que la real saturación está con los que trabajan con la cárcel todos los días. O sea, yo en su momento trabajaba en una defensoría penal pública, que son los abogados y abogadas que se encargan de defender a los que no pueden pagar un abogado. Vieron que siempre en las películas dicen, si no pueden pagar un abogado, el Estado te proveerá uno. Bueno, sí. Yo trabajé ahí 3 años y el nivel de saturación que había era, o sea, capaz un defensor oficial tenía alrededor de 900 imputados a su cargo. Es imposible que una sola persona pueda controlar lo que pasa con 900 personas. Y no es culpa de ese defensor o defensora, es culpa del nivel de saturación. Sí, de un sistema que la verdad está saturado y la realidad, capaz sin entrar tanto en cuestiones técnicas, ¿no? Pero mientras el paradigma de la cárcel no cambie, el sistema tampoco va a cambiar. Porque ahora el paradigma de la cárcel es la cárcel como castigo. Y la cárcel no es un castigo. Yo sé que capaz les puede sorprender eso, porque en la noción general de cárcel uno piensa que la cárcel es castigo. Y la cárcel no es castigo, la cárcel es resocialización. Si la cárcel fuese castigo, entonces las penas serían eternas. Porque yo cómo voy a medir cuánto tiene que estar una persona presa si mató a alguien, porque la vida es inconmensurable. Entonces por eso las penas no son eternas, porque la cárcel no es castigo, la cárcel es resocialización. Y mientras sigamos pensando que la cárcel es castigo, no. Te hago una repregunta sobre eso. O sea, es para la reinserción social, pero o sea, no hay ni una parte de la pena es castigo, ¿crees? O cero castigo. A ver, una cosa es lo que pasa en la teoría y otra cosa es lo que pasa en la realidad. En la realidad la cárcel es castigo. No, lo que vos crees. No, lo que yo creo es que la cárcel no tiene que ser un castigo, la cárcel tiene que ser resocialización. Bajo ningún punto de vista. Desde mi punto de vista, la cárcel tiene que ser resocialización. El problema es que eso no sucede. Porque la cárcel ahora se piensa como un lugar de exclusión. Y
Si nosotros pensamos que es un lugar de exclusión, dejamos que ahí adentro sucedan violaciones sistemáticas a los derechos humanos básicos. En cambio, si nosotros lo pensamos como una resocialización desde la educación, por ejemplo, que fue lo que me tocó ver a mí más de cerca, yo creo que ahí podríamos cambiar un poco cómo funciona.